Padre, pues buenas Bien. tardes y muchas gracias por haber aceptado la invitación de parte de la Fundación Rescatando el Amor y del Mundo Católico para precisamente en este momento que estamos celebrando la fiesta de San José y en este año que el Papa ha declarado como el año de San José, pues qué más oportuno y conveniente que reflexionar sobre este gran hombre, quizás el más grande de todos los santos, que tanto tiene que aportar para nuestras generaciones actuales. Y si me permite, antes de iniciar su reflexión sobre la vida de San José en los Evangelios, voy a permitirme leer 2, 3 pinceladas de su perfil, Padre Rogelio, para la gente que no lo conozca. El Padre Rogelio Alcántara fue ordenado el 15 de agosto de 1986. Ha sido director espiritual del Pontificio Colegio Mexicano en Roma. También ha sido director de la Comisión Pastoral Educativa de la Arquidiócesis Primada de México y actualmente es consultor teológico de la Asociación Internacional de Exorcistas. Es también director de la Comisión de la Doctrina de la Fe de esta arquidiócesis y es profesor de Mariología, de Problemas de Teología y Síntesis Teológica en la Universidad Lumen Gentium. Es miembro de la Sociedad Filosófica Mexicana y es el fundador y rector de la Sociedad de Fieles San Juan Pablo II. Pues nuevamente muchas gracias, Padre, y adelante. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla sobre San José. Y lo primero que vamos a ver es, vamos a situarnos, es decir, vamos a hablar de San José en los Evangelios. Y vamos a hablar de su presencia en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Lucas, porque curiosamente en el Evangelio de San Marcos no es mencionado y en el de San Juan tampoco. De modo que hay algunas referencias que podríamos decir que indirectamente, si se dice esto de Jesús, por tanto, hemos de ver qué relación tiene esto con José, con San José. Vamos a iniciar con Mateo y vamos a iniciar con la genealogía de San Mateo, que está en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 16. Voy a leer rapidísimamente la genealogía para entender cómo podríamos incluso decir que esta genealogía es la genealogía de José, porque aunque Mateo quiere dar la genealogía de Jesucristo, Hijo de Dios, justo el último eslabón antes de Jesús es José, y entonces de una manera muy concreta se puede aplicar esta genealogía a este maravilloso hombre que es José. El Evangelio, pues, de Mateo comienza diciendo lo siguiente. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara de Tamar. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, engendró a Boz de Rahab, Obed de Ruth, Obed engendró a Jesse, Jesse engendró a David, el rey. David engendró a Salomón de la mujer de Urías, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatam,
Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eliezer, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Bueno, esta genealogía que Mateo nos presenta, es porque Mateo, que se dirige a los judíos, quiere probar que Jesucristo es verdadero Dios, Él es el Mesías, pero cómo es que en Él se cumplen las expectativas de todo el Antiguo Testamento y todas las profecías. Y entonces presenta esta lista larga de hombres que son padres y que a su vez estos hijos vuelven a tener hijos, y entonces así la cadena que llega hasta Abraham, el hombre a quien Dios había llamado para revelársele y a quien le prometió una descendencia en la que serían bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y esta genealogía, armada cuidadosamente, está dividida en 3 periodos que comprende 14 antepasados cada uno, culmina con el último eslabón, que es José, porque el hijo de Dios no nace de José, y ahora lo voy a explicar para ver cómo este ritmo de generación entre padres e hijos se rompe justo al llegar a José. Y entonces por eso me parecía muy importante comenzar a hablar de José a partir de su genealogía, aunque cabe destacar que en esta genealogía hay otras 2 cosas muy interesantes. Entonces, una, ya dije, es que es la división en 3 periodos de 14 antepasados. La otra es que Mateo incluye a 4 mujeres, porque aunque la generación valía solo con el varón, que era el portador del apellido, pero que Mateo incluye a 4 mujeres para hablar cómo es que estas mujeres que no cumplen el ideal de fidelidad a la ley, unas por pecadoras y otra por extranjera, sin embargo se subraya así que Dios escribe derecho en renglones torcidos y que su plan y la promesa hecha a Abraham se cumple a pesar del pecado de los seres humanos, y que además este plan de salvación que Dios ha ofrecido al hombre desde Abraham va a tener una perspectiva universal y no es solo para el pueblo de Israel. Estas 4 mujeres mencionadas en la genealogía son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, la mujer de Urías. Es interesante ver quién era cada una de estas mujeres. Solo ahora vamos a ver una pincelada para subrayar esta obra maravillosa de Dios de salvación que pasa a través de estas transgresiones de estas personas que no eran signo de la fidelidad a la ley. Por ejemplo, Tamar, que era nuera de
Jacob y que sin embargo es con quien tiene a los hijos. Y lo dice con toda claridad el evangelista, que dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara de Tamar. La historia es muy interesante porque Judá tenía un hijo con el que se había casado Tamar, muere el hijo y la ley del levirato decía que el siguiente hijo tenía que tomar a la viuda y el siguiente hijo toma a Tamar viuda como esposa y muere también. El hijo tercero de Judá está muy pequeño y Judá despide a su nuera diciéndole que pues ya cuando crezca el hijo, pues la irá a buscar, pero sabiendo, intuyendo Tamar que no va a hacer esto, Judá se disfraza de prostituta para enredarlo y para que cumpla con la ley del cuidado de las viudas. Y esta es Tamar. Luego nos menciona a Rahab, Rahab que era una prostituta en Jericó y que por cuidar a los exploradores arriesga su vida y le dicen que cuando caiga Jericó ya se salvará, entonces se salva y ella engendra de Salmón a Boz. Luego viene Ruth, que es la moabita, una extranjera que entra también en la ascendencia en esta serie de generaciones y que llega hasta José. Bueno, solo era para subrayar que, bueno, y luego entra Betsabé, la mujer de Urías, que como todos conocemos la historia, David se la apropia y es hijo de Betsabé, Salomón, el rey Salomón, que es el sucesor de David. Bueno, y el último punto interesante de esta genealogía es precisamente la llegada a José, porque allí Mateo, en el versículo 16 de este primer capítulo, cambia su redacción, es decir, él está hablando de cómo de un padre nace el hijo, de este otro padre nace el hijo, y cuando entra y menciona las mujeres, dice, pues fulano de Perengana engendró a tal. Pero cuando llega a José, ahí se detiene la cadena. Dice, dice lo siguiente, y Jacob engendró a José, el marido de María, el esposo de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo, es decir, que Cristo nace de María, pero está injertado en esta cadena generacional por José, pero no nace de José. Y este cambio de ritmo en la narración nos enseña inmediatamente el papel de José, no como padre biológico o generador de Jesús, sino más bien como señalado como el esposo, el marido de quién? De María. Entonces, ya desde el principio podemos ver que el evangelista Mateo sitúa a José, por un lado, dentro de la genealogía de Jesús, pero por otro lado, en relación a María, poniéndolo como esposo y cortando con la narración en donde este hijo nace de este padre, para hablar de que este hijo, Jesús, nace de María, no de José. Entonces, José es un hombre
del pueblo de Israel. Es un hombre que está que viene de una familia real, de la familia de los patriarcas, y que, por así decir, es noble, es de sangre noble, aunque obviamente ya cuando llega la generación a José, ya no había reyes en Israel de parte de de esta descendencia, porque habían caído los reinos, habían sido conquistados de distintas maneras, habían sido deportados, habían vuelto a su tierra y ahora en tiempos de José estaban subyugados por el poder romano. Pero como veremos más adelante en la narración de Lucas, cuando Augusto hace el censo, José es reconocido como de esta familia, de la familia de David. Entonces, ¿quién era José? Un judío de una familia específica que también nos puede indicar un poco el lugar de nacimiento. Aunque a José se le sitúa siempre en Nazaret, hay alguna hipótesis de que pudo haber nacido en Belén, porque justo por el censo que pide Augusto, José se traslada a Belén. Sin embargo, por la misma narrativa de Lucas de lo que pasa José en Belén, de que no encuentra un lugar en donde quedarse, se piensa que esta hipótesis es muy poco probable, porque de haber sido de Belén y haber emigrado a Nazaret, hubiera tenido allí parientes cercanos, muy cercanos, conocidos, que lo recibieran en su casa y no tendría que haber ido a buscar una posada que además sin éxito. Pero entonces tenemos a este hombre judío israelita de tal familia, de tal descendencia, que habían crecido y que se habían multiplicado y habían seguido esta trayectoria, especialmente desde David hasta alguno de sus parientes cercanos en Belén, pero que después lo encontramos en Nazaret. Y también encontramos desde el principio que no es padre biológico de Jesús. Sin embargo, es reconocido como esposo de María. Después veremos en Lucas esta relación esponsal. Bueno, sigamos un poco con Mateo para ver la concepción de Cristo, la concepción virginal de Cristo y el sueño de José. Mateo continúa en el capítulo primero, en los versículos 18 a 25, diciendo lo siguiente. La concepción de Jesucristo fue de la siguiente manera. Desposada su madre, la madre de Cristo, María, con José, antes de que convivieran ellos, se encontró que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Vamos a analizar primero este versículo, el versículo 18. Dice Mateo expresamente cómo fue la concepción de Jesucristo. Dice, la concepción de Jesucristo, fíjense, al hablar de concepción quiere decir el origen de su naturaleza humana, porque él, al ser Dios, existe desde siempre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sin embargo, su existencia humana comienza con la concepción, como todo ser humano, aunque obviamente él es divino. Y dice Mateo muy sencillamente, así fue. Desposada su madre María con José, antes de que convivieran ellos, se encontró que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, hay una concepción extraordinaria. No es humana. ¿Por qué? Porque ellos no vivían juntos. Sin embargo, ya estaban desposados. Y entonces este versículo muestra
que sus oyentes o los destinatarios de Mateo conocen todo lo correspondiente al matrimonio judío, al matrimonio de la época. ¿Cómo eran estos matrimonios? El matrimonio consistía en dos momentos. En el primero se celebraban los esponsales, que es más o menos lo que podríamos decir nosotros como el ir a pedir la mano y el hacer un compromiso. De hecho, se entregaba un anillo de compromiso, como todavía se estila en nuestros días y como digamos tendrían que ser las cosas. Y entonces se hacía allí un contrato matrimonial en el que se establecían los deberes y derechos recíprocos y en donde se firmaba el compromiso, es decir, verdaderamente estaban desposados, aunque no iban a vivir todavía juntos. La esposa seguía viviendo con sus padres, a veces hasta un año, y el marido tenía la oportunidad de preparar su casa, preparar la casa para la esposa. Y concluía con la segunda parte de la ceremonia, que era un año después, en donde el novio, junto con sus amigos, iban a la casa de la novia para ir por ella y para que la novia recibiera una bendición de los padres y fuera entregada al marido y él la llevara a casa de sus padres, a donde él había preparado casa para su esposa. Y entonces se ve que la concepción virginal de Jesucristo, que es por obra del Espíritu Santo, como dice Mateo, se dio en este periodo de tiempo. Y esto nos ayuda a comprender lo que sigue en la narración de Mateo. Entonces, se nos habla de que José estaba desposado. También valdría la pena señalar aquí como la edad de los desposorios. Ordinariamente, los jóvenes se casaban a los 18 años aproximadamente y las mujeres alrededor de los 15. De manera que es muy probable que ambos tuvieran esas edades aproximadamente. Aunque la tradición ha pintado a José como una persona mayor, como un viejito, hay que entender que esas narraciones son muy tardías, datan del siglo IV y que están presentes en lo que se llama los evangelios apócrifos. Aunque la palabra apócrifo quiere decir oculto, más bien aquí se refiere a narraciones que tienen adjudicado un autor que no es el autor, porque le quieren dar importancia al escrito, y aunque no son testimonios históricos directamente que nos hablen de cómo estaba la situación en tiempos de José y María, sin embargo, no hay que despreciarlos porque nos hablan de cómo concebían a estos personajes y toda la cuestión de la fe en el siglo IV o a finales de los años 300, que precisamente es cuando aparecen estos evangelios, como el evangelio, el protoevangelio de Santiago, o también el evangelio de San José, precisamente, en donde se dice que José había sido un viudo y que tenía ya hijos que había tenido de su primer matrimonio, pero que él, al ser un hombre muy santo y no quedarse solo, cuando los sacerdotes que habían recibido a María, pequeña de 3 años en el templo, y la habían crecido y educado sabia y santamente, cuando ella llegó a la edad de 12 años, le buscaron un marido y hicieron como una prueba, dice el protoevangelio de Santiago, en donde los pretendientes tendrían que ir con una vara seca
y que a quien le floreciera la vara iba a ser el destinado a casarse con María. Esto, como digo, es de los evangelios apócrifos, que son escritos tardíos, pero que lo que querían hacer ver es que querían subrayar la virginidad de María. Y obviamente, si ponían a un esposo viejito, pues se salvaguardaba la virginidad perpetua de María. Bueno, pero eso no es el evangelio ni de Mateo ni de Lucas. Por tanto, nos ceñimos al Evangelio para seguir profundizando en la vida de José. Tenemos pues el versículo 19 que dice: mas José su marido, siendo justo y no queriendo difamarla, se propuso ocultamente repudiarla. Explicamos. Al decir el Evangelio que José era justo, quiere decir que era santo. Así se le llamaba en el Antiguo Testamento a los hombres santos. Se les decía que era un hombre justo, porque no se trata solo de la justicia como una virtud cardinal, sino se trata de una justicia de amistad y gracia de Dios. Es decir, como lo que se puede decir y lo que se ha conocido como la justificación. Alguien era justificado al ser o al quedar su deuda perdonada y quedar como agraciado y amigo de a quien se le debía. Y por tanto, si el hombre le debía algo a Dios, Dios le colmaba de una gracia y lo hacía su amigo por la actitud reverente de obediencia y de adoración de este hombre. Entonces, José era el hombre justo, el hombre santo. Y porque era santo y era cumplidor de la ley, al enterarse de que María está encinta y no saber que es obra del Espíritu Santo, aquí podemos conectar con el texto de Lucas, en el que se habla de cómo después de que la Virgen recibe el anuncio del ángel, va presurosa a las montañas de Judea para prestar un servicio a su prima Isabel, que estaba encinta y que llevaba ya 6 meses de embarazo. Y el texto dice que se va inmediatamente a las montañas de Judea y que allí pasa alrededor de unos 3 meses, porque una vez que nace el sobrino, Juan Bautista, María regresa a Nazaret y se encuentra José con su embarazo. Entonces, al descubrir su embarazo, aunque hay algunos santos padres que dicen aquí cosas hermosísimas de José, como por ejemplo San Gregorio, que dice que más bien calando el misterio tan profundo que encerraba el ser de María y su maternidad y sintiéndose incapaz de portar consigo ese misterio, por eso pensó en dejarla. El Evangelio no habla nada de esto, simplemente Mateo señala que se da cuenta del embarazo y aunque quiere difamarla, quiere decir exponer su fama, es decir, este hijo que lleva en las entrañas y que se ve evidente en su embarazo no es mío, pero de todas maneras, José no podría tener derecho sobre ese hijo porque no era de él, es decir, estaba verdaderamente entre la espada y la pared. Por un lado, podría ser también el pensamiento o la tentación de la infidelidad, y por otro lado, el exponer a su amada a ser lapidada, porque la ley decía que, aunque por la sospecha de esa infidelidad, la mujer podría ser lapidada en cuanto que, pues, la prueba de la infidelidad la llevaba puesta, o sea, estaba embarazada. Y, por tanto,
el novio, el marido, que ya era el esposo, porque ya había firmado el contrato de compromiso y había dado el anillo y se había celebrado la primera parte de la boda, él tendría o que dar la cara o irse. Y entonces parece, por lo que dice Mateo, que José piensa en irse. No queriendo difamarla, se propuso ocultamente repudiarla. O sea, repudiarle quiere decir rechazarla, pero dado que no podía quedarse, porque quedarse en Nazaret implicaba que apedrearan a María, porque él tenía que decir la verdad, porque era justo, prefiere que la infamia del abandono recaiga sobre él, como diciendo, pues yo me voy, van a decir que soy un desgraciado que dejó a mi esposa embarazada y digan lo que digan. O sea, parece por el texto de Mateo que José llega a esa resolución. Repito el versículo 19. Mas José, su marido, ya eran casados, estaban desposados, aunque no vivían juntos, siendo justo, cumpliendo con la ley cabalmente, no queriendo difamarla, decir su fama, lo que había pasado y que estaba embarazada, se propuso, o sea, ya era una decisión, un propósito, ya, la repudiaré en secreto. Bueno, versículo 20. O sea, aquí vemos la personalidad de José, un hombre verdaderamente justo, pero además caritativo, que decide, se propone, de acuerdo al verbo griego, se propone echarse la culpa, es decir, que a él lo infamen. Y dice el versículo 20. Y pensando estas cosas, estaba pensando en eso cuando un ángel del Señor durante el sueño se le apareció diciendo, José, hijo de David, no temas aceptar a María, tu mujer, pues lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ya había pensado esas cosas, ya había tomado la decisión, era el propósito que tenía, pues seguramente que dijo, bueno, pues mañana temprano me voy, pero he aquí que esa noche el ángel del Señor durante el sueño se le aparece diciendo, esto es muy interesante porque aquí José es comparado con los patriarcas antiguos, que incluso son sus ascendientes, como por ejemplo Jacob, que es el que tiene el sueño de los ángeles, que ve que en una escalinata suben y bajan, y después del sueño se levanta y en ese lugar hace un altar, pone una estela y ofrece, digamos, consagra el lugar diciendo es que esta es la puerta del cielo. Es decir, había recibido una revelación divina a través del sueño. No era un sueño natural, era una revelación divina a través del sueño. Y entonces el ángel se le aparece, es decir, no lo sueña, sino en el sueño el ángel se le aparece y le dice, José, hijo de David. Esto es también interesante porque José se sabía de esta familia, de la familia de David, y el ángel se lo subraya. O sea, tú eres fulano, no hay duda, eres hijo de David, eres de esta familia, no temas aceptar a María, tu mujer, o sea, ella es tu esposa, no temas, y la razón es porque ella ha sido, en lo que en ella ha sido engendrado es obra del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo es. Entonces, José continúa en el versículo 21,
bueno, continúa la revelación del ángel. Dará a luz un hijo y le llamarás con el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le está pidiendo Dios a través del ángel que sea el padre legal, porque poner el nombre solo competía al padre. Por eso recordemos cuando iban a imponer el nombre a Juan, como los parientes quieren ponerle un nombre y bueno, le preguntan a la mamá, a Isabel, bueno, ¿y tú qué? Pues a ver, dinos un poco, ¿no? ¿Tú cómo quieres que se llame? Pero cuando ella dice, pues Juan, bueno, no le hagan caso, o sea, porque realmente el nombre lo tenía que poner el padre y entonces se voltean con Zacarías y le dicen, a ver, tú dinos. Y él ahí con señas pide una tablilla y escribe Juan es su nombre. De modo que el hecho de que el ángel pida a José que él ponga el nombre es porque le está pidiendo que él sea el padre que de acuerdo a la ley haga entrar al mundo a este hijo. A veces se utiliza el término para decir que José es padre adoptivo, pero estrictamente hablando no lo es, en el sentido de que la adopción es el padre el que adopta al hijo, y aquí más bien es el hijo el que adopta al padre, y entonces el padre es padre por poder legalmente, y ser padre por poder se dice padre putativo. A lo mejor el término es un poquito sonoro, pero estrictamente esto es así. El padre, José como padre, es padre putativo de Jesús, es decir, un padre por poder, un padre legal. Y el ángel le da la razón por qué le tiene que poner ese nombre. Entonces tú vas a ser el que introduzca legalmente a este hijo como padre, y le pondrás este nombre, porque le toca al padre, el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Continúa el versículo 22. Y esto todo sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que dice, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán su nombre Emmanuel, que es traducido con nosotros Dios. Dios con nosotros. Bueno, como decía, a Mateo le interesa que se sepa que en Jesús se están cumpliendo todas las profecías. Y entonces, por eso aquí Mateo cita a Isaías 7:14, en donde el profeta Isaías profetiza el nacimiento de un niño, pero de una virgen. José conocía bien estos textos porque era un hombre religioso y por tanto que se le cite a Isaías quiere decir que tenía conocimiento de las escrituras, que conocía esta profecía y que sabría que iba a haber un nacimiento prodigioso, milagroso de una virgen. Aunque obviamente en el texto de Isaías, que el profeta le dice esta profecía a Ahaz, al rey Ahaz, tiene como una doble, lo que podríamos decir, una doble realización, una realización inmediata en el hijo de Ahaz y una realización remota en Jesucristo que nace de esta Virgen. Continuamos con el texto. En despertando José del sueño, hizo como le mandó el ángel del Señor y aceptó a su mujer, pero no tuvo relaciones con ella hasta el día que dio a luz a su hijo y lo llamó con el nombre de Jesús.
Bueno, aquí varias cosas interesantes que explicar. Primero, la obediencia de José, la fe y la obediencia de José. José es un hombre obediente a Dios. Lo que le pide el ángel era difícil porque tenía que aceptar algo en la fe. O sea, él no había visto, sí sabía las escrituras y sí creía en la acción de Dios, pero se le estaba pidiendo directamente a él que fuera quien aceptara el misterio de la custodia de un niño que no era biológicamente de él, pero que él tenía que introducir al mundo legalmente, de acuerdo a la ley, a quien él le iba a poner el nombre, porque era de la descendencia de los reyes y porque este Mesías anunciado y preparado desde siglos, ahora iba a tener su cumplimiento. Y entonces José acepta. Esto es narrado por Mateo de una manera escueta y con pocas palabras, pero se ve de trasfondo la fe de este hombre que cree que las escrituras que le cita el ángel, la de Isaías, se va a llevar a cabo y que se va a llevar a cabo por medio de su colaboración. Y entonces también se ve en este texto la prontitud en la respuesta, es decir, un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre que responde con diligencia y que lleva a cabo por su acción su colaboración íntima en la salvación de la humanidad, porque si no hubiera sido por él, no hubiera podido el Hijo de Dios entrar al mundo de una manera, por así decir, normal de acuerdo a la ley. Luego otra cosa interesante, dice, aceptó a su mujer, es decir, ya era su esposa, porque estaban desposados, y la acepta, digamos que se dividía, como ya mencioné, entre el desposorio y el casorio, y entonces acepta que llegue esta María a su casa. Y de todas maneras iban a decir cositas de José, porque, ay, sí, mira nada más, ¿no? O sea, todavía no vivían juntos y mira, ya llevaba 3 meses de embarazo, es decir, que también se expuso a los comentarios, al cuchicheo, y sin embargo, él aceptó. En este sentido se ve su bondad y su humildad. Aceptó cualquier comentario que se dijera, lo dijeran sus amigos, sus parientes, sus familiares, etcétera, o todo el pueblo. Aceptó el plan de Dios con una fe inquebrantable, una fe de roca, una fe como la de los patriarcas. Y por eso tiene la revelación de Dios como los patriarcas. Y en el versículo 25 dice Mateo, pero no tuvo relaciones con ella, o sea, como para subrayar, o sea, aunque vino a su casa y aunque ya estuvo en su casa, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo y le llamó con su nombre Jesús. Estas palabras en griego, a algunos las han considerado contrarias a la virginidad de María y por tanto como una falta de castidad en José, porque dice, pero no tuvo relación con ella hasta que dio a luz un hijo. Es decir, como diciendo, pues entonces después sí, ya tuvieron sus relaciones. Pero hasta, en griego, eos, no es un hasta continuativo. Quiere decir, no es que cambie la acción después de que se realiza o que acaece una acción, como es que dio a luz, sino que es un hasta que continúa y que, por ejemplo, cita también Mateo al final de su evangelio,
cuando Jesús les dice a sus apóstoles, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No quiere decir que después de que acabe este mundo ya no. O también se cita en uno de los libros del Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, si mal no recuerdo, cuando David entra con el Arca de la Alianza y entra feliz y alegre, bailando y danzando, y Mical, su mujer, al verlo danzar de esa manera, lo desprecia y le reclama que cómo es pues, posible que tú, siendo el rey, te pongas a danzar de esa manera. Y entonces David le responde, pues ante Dios, porque era el arca de la alianza la que entraba al pueblo, no solo danzaría así, sino me envilecería ante Dios de una manera más grande y más profunda, porque Él es Dios y se lo merece. Y entonces señala, y ya no tuvo hijos con Mical hasta su muerte. No quiere decir que después de la muerte tuvo hijos con Mical. Entonces, estos dos textos que tienen como referencia este mismo asta nos hacen ver que es un asta continuativo, es decir, que José se mantuvo en castidad perpetua, primeramente antes del parto y después del parto. Continúa la narración de Mateo y continúa hablando acerca de la adoración de los magos, en donde también está presente José. Y después vamos a pasar a ver la presencia de José en el Evangelio de Lucas. La adoración de los magos. Habiendo Jesús nacido en Belén de Judá en días de Herodes, rey, aquí que unos magos venidos de Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Habla de cómo toda la presencia de los magos hasta que llegan a adorar a Jesús en la gruta de Belén, llevando sus dones. Pero como el que están ahí presentes, pues los papás, José y María. Sin embargo, en esta adoración de los magos se hace más referencia a la presencia de María, que es la que tiene a Jesús en sus rodillas, como la sede del rey, como la sede de la sabiduría, que es también hermosísimo para comentar. Sin embargo, pasamos al sueño que tiene José, que es otra revelación, porque todos sabemos cómo después de que los magos dejan Belén y regresan a su tierra por otro camino, Herodes, al verse burlado, manda matar a todos los niños de Belén. Pero justo ha pasado esto cuando José tiene otra revelación en el sueño. Dice en el capítulo 2, Mateo, versículo 13. Así que partieron ellos, los magos. He aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que te diga, porque va Herodes a buscar al niño para matarlo. Entonces, imaginemos, ¿no? José está feliz porque en la bondad de este corazón que recibe a este niño, hay dos puntos de los que no se habla aquí que sucedieron, que fue la presentación al templo y la circuncisión, que se llevaba a cabo a los 8 días del nacimiento del niño, la circuncisión para la imposición del nombre, y luego a los 40 días la presentación al templo. Sin embargo, aquí Mateo no los menciona en este texto, sino que directamente habla de los magos y el anuncio
a José para que la familia se salve de las garras de Herodes, porque Herodes iba a buscar al niño para matarlo. Bueno, imaginemos a este padre de familia, ¿no? Con su esposa casi recién parida y el bebecito. Y que con la experiencia de revelación que había tenido del ángel cuando le había anunciado el nacimiento, la concepción virginal, el nacimiento y la imposición del nombre de este descendiente que es el Mesías, y que ahora le diga el ángel, oye, vete de aquí porque están buscando matar a tu hijo, bueno, matar al niño, porque dice Mateo, Herodes va a buscar al niño para matarlo. Al niño, no le dice tu hijo, no, al niño. Recordándole a José, o sea, tú eres el padre legal. Y entonces otra vez las características de esta obediencia pronta y diligente. Y él, en levantándose, tomó al niño, igual no dice a su hijo, ¿no? Tomó al niño y a su madre, porque era ella, sí era madre del niño, toma al niño y a su madre, de noche, y partió para Egipto. Bueno, igual esto es una narración muy escueta de Mateo, pero podemos imaginar, pues esto, un hombre perseguido que tiene que velar por su esposa y por el niño y que tiene que estar volteando para ver que no lo sigan y que ve en cada persona con la que se atraviesa un posible delator o espía de Herodes y bueno, vete a Egipto, sí, pero allá no conozco a nadie, es otra lengua, de qué vamos a vivir, de qué voy a trabajar, o sea, nada, tú levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Y nos recuerda esto también el inicio del pueblo de Israel, en el que el llamado de Abraham es a salir de su tierra y a ir caminando a una tierra que Dios le mostrará y que lo hace con tanta fe. José, de la misma manera, con tanta fe, obedece y se va a un país extranjero con todas las penalidades, las penurias, los trabajos, las carencias que eso conllevaba, pero porque tiene la misión de cuidar de los tesoros más grandes de Dios, que son María, la Inmaculada Concepción, y el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y él responsable, o sea, los están buscando al niño para matarlo. Vete, levanta a su madre y al niño y huye a Egipto. Y entonces, dice Mateo, tomó al niño y a su madre de noche y partió para Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta que dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuánto tiempo pasó José y la Sagrada Familia en Egipto? Algunos dicen que pudo haber sido entre alrededor de año y medio, 2 años, y que, pero bueno, o sea, es bastante para poder establecerse, para poder buscar dónde vivir, cómo vivir, de qué vivir, además con todas la problemática que traía la lengua, las costumbres, etcétera. Y José, como decimos coloquialmente, se avienta el tiro, es decir, acepta, va, trabaja, hace todo lo posible para cuidar a estos dos tesoros de Dios, es decir, para cumplir con su misión. Y entonces se ve aquí el valor, la valentía, la tenacidad y la resiedumbre de este hombre, que la iconografía nos lo pinta a veces pues como una persona un poco delicada, ya pues bastante mayor,
que está con una garlopa cepillando una madera y en el piso hay unas virutas, pero todo limpísimo y con un delantal recién lavado y planchado, en fin, una iconografía hermosa, pero que no refleja del todo quién era este maravilloso hombre, ¿no? Es un hombre que agarraba al toro por los cuernos y se lanzaba a hacer lo que tenía que hacer, costara lo que costara, y dispuesto a todo por defender lo que Dios le había encomendado. Este es José. Cuando se cumple el tiempo y regresa de Egipto, insiste Mateo que es para que se cumplieran las escrituras, porque está probando Mateo que todo esto era como un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Continúa diciendo entonces, Herodes, que había sido burlado por los magos, se enfureció sobremanera y envió a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, niños de 2 años hacia abajo, conforme al tiempo que habían averiguado los magos. Entonces, se cumplió lo dicho mediante Jeremías el profeta, que dice: una voz en Ramá se ha oído, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora a sus hijos y no quería consolarse porque no existen. Vuelta a Egipto. Y muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Y él se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, avisado durante el sueño, se retiró a la región de Galilea y fue a residir en una ciudad llamada, para que se cumpliera lo dicho por los profetas: Nazareno será llamado. Luego José se establece pues en Nazaret y ahí trabaja y allí sigue cuidando de los tesoros de Dios. Pero bueno, tal vez es conveniente que hagamos una pausa para que no se alargue la meditación y posiblemente dejemos para otra ocasión el Evangelio de Lucas, lo que se habla de Lucas, de José en Lucas, por si ahora hay alguna pregunta. Pues sí, padre, muchas gracias por esta gran reflexión. Ahorita en el Evangelio de Mateo se antojaba seguir profundizando en el Evangelio de Lucas, pero como usted dice, probablemente lo podemos dejar para una siguiente ocasión. Y nada más para concluir, si quiere, un par de preguntitas. La primera sería, padre, ¿por qué es relevante la figura de San José hoy en nuestros días, hoy en el mundo en el que estamos viviendo? ¿Por qué el Papa Francisco lo hace este año extraordinario, este año jubilar del 8 de diciembre del año pasado al 8 de diciembre del 2021? ¿Cuál considera usted que sea este motivo por cual el Papa y la Iglesia nos invita a volver a traer a José muy cerca en estos momentos? La figura de José siempre será relevante para la Iglesia, para cada cristiano, y podríamos decir muy particularmente para cada varón, porque sus virtudes y la comunión que vivió con Dios son ejemplo para todos. Una comunión constante y permanente
que se manifiesta continuamente en su vida. Y a esto estamos llamados todos, a estar en una comunión con Dios continua y permanente. Sin embargo, también es ejemplo no solo en la comunión con Dios, sino en sus virtudes concretas, es decir, en las virtudes con las que él se ejercita en su vida de comunión con Dios. Y estas virtudes, como son la justicia, como es la fuerza, la fortaleza, como es la templanza, como es la castidad, como es este celo por el cuidado de las cosas que Dios le ha encomendado, etcétera. Entonces, yo creo que de las cosas más importantes para que podamos poder tener un modelo de vida cristiana, pues lo tenemos en José, que además es el patrono de la Santa Madre Iglesia. Usted comentaba ahora, padre, sobre los varones. Quizás uno de los signos de los tiempos en el que estamos viviendo, pues es esta gran crisis en el tema de la paternidad. ¿Y qué nos puede decir usted a nosotros, a los hombres, en particular sobre este modelo de José para como esposo primero, como padre y en general, pues como hombre por la virilidad que usted nos mencionaba? Pasa, pues como podemos ver, José es un modelo de esposo y de padre. De esposo porque tiene una, que podríamos decir, tiene una actitud grandiosa ante el misterio de del matrimonio, es decir, es un hombre casado, un hombre que vela por su esposa, un hombre que vela por su familia, un hombre muy trabajador que tuvo que mantener a su familia con el sudor de su frente y que les procuró todas las cosas necesarias para su sobrevivencia y además, sobre todo, un hombre de Dios que guió como cabeza de familia a su familia hacia Dios. Es decir, es un hombre que compartía con su esposa el amor a Dios y que ese amor los unía con un amor de caridad, casto, pero profundísimamente entre ellos, como marido y mujer, como esposos, con unos esponsales misteriosos, pero reales, y que podríamos decir incluso místicos, de la relación personal que llevaban entre ellos dos. Es decir, José se ejercitó en numerosas virtudes en relación con María, su esposa. Y luego en relación con el hijo, es decir, al hijo le enseñó todas las cosas que un padre en la naturaleza humana le tiene que enseñar. Le enseñó a respetar, le enseñó a trabajar, le enseñó lo que él sabía de la cultura de su pueblo y de la palabra de Dios, lo llevó de niño a la sinagoga, en fin, o sea, fue el ejercicio de una paternidad que sabe que es padre en cuanto que es educador de este niño confiado por Dios a su cuidado y que ejerció de una manera maravillosa, verdaderamente inigualable, pero que es ejemplo y que uno puede ver ahora ese modelo para poder pensar que esta paternidad la tienen que ejercer no solamente los papás biológicos, sino también la tenemos que ejercer los sacerdotes, porque es una paternidad espiritual, porque la paternidad biológica es momentánea, es decir, hay un dicho que decía que para engendrar un hijo se requieren unos minutos, pero para educarlo no basta toda la vida. Entonces, esa educación que tiene que ser
algo de un trabajo continuo y permanente para que se pueda realizar esta paternidad de aquel padre que va formando al hijo, que lo va educando de acuerdo al modelo de Dios, de acuerdo a un modelo divino. Y eso es maravilloso, porque hace mucha falta en nuestros días que los papás tomen su liderazgo paterno, que tomen su rol de cabeza de familia, que no se excusen de sobre pretexto de proporcionar cosas materiales, que no se excusen de este deber fundamental que implica la formación de los hijos, ¿no? Porque la herencia que han de dejar en los hijos, para los hijos, no es algo netamente material, es, ante todo y sobre todo, tiene que ser una herencia espiritual. De modo que lo que mueve a un hombre para las cosas más fundamentales de la vida, uno lo pueda transmitir a los hijos, sean hijos biológicos o hijos espirituales, que los mueva lo que a mí me ha movido en mi vida cotidiana, en mi entrega de todos los días y sobre todo en mi relación con Dios y en ver qué puedo aportar para que este mundo mejore. Padre, y una última pregunta. En la hermosa y profunda reflexión que usted nos hacía ahora, pues vemos que la vida de San José, y solo estamos analizando básicamente desde sus desposorios hasta el regreso de Egipto, pues vemos una vida muy difícil, una vida muy ardua, una vida de lucha, obviamente de fe. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué a, a- a San José y a la Virgen, pues la providencia o su mismo hijo no les presentó una vida pues más fácil, ¿no? Más llevadera, con un poco más de holgura, incluso de respeto de la gente, en fin, de cierto éxito externo, etcétera, ¿no? Por qué habrá sido que el mismo Cristo escogió esta vida para sus padres aquí en la tierra? Porque la virtud se forja en la adversidad y la virtud es el medio en el que el hombre puede mostrar el amor. Eh, y para mostrar el amor a Dios, pues en el ejercicio de virtudes tiene que ser heroico y justamente en la adversidad es donde la virtud llega a la heroicidad. Entonces, sabiendo que sus padres iban a manifestar más su amor a Dios en la adversidad, los, los pone en ese camino porque conoce el corazón generoso de estos hombres maravillosos, hombre y mujer, que no escatiman nada al amor de Dios y que lo muestran en el ejercicio de virtudes en medio de estas gravísimas adversidades. Excelente, Padre. Pues nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, por la preparación que le ha dedicado a esta reflexión. Creo que es muy enriquecedora para todos y muy propicia en la fiesta de San José en este año dedicado a él. Y si le parece, podemos concluir con la oración que nos propuso el Papa, precisamente por este año de San José, y con esto concluimos. La oración dice: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues Amén. muchas gracias, Padre. Que tenga muy Con buenas mucho gusto. noches. Gracias igualmente. Bye.